días a todos. Hoy les voy a hablar acerca de la obesidad y la nefropatía. Mi nombre es Daniela Tena, soy bióloga y fisióloga por parte de la Universidad de Colima. Bienvenidos a todos. Antes que nada, ¿saben qué es la obesidad? Bueno, la obesidad se considera más bien una persona que sufre obesidad cuando padece niveles excesivos de grasa corporal, y estos lo que logra ocasionar es que aumente el riesgo de tener problemas en la índole de la salud. Se considera una persona obesa cuando su índice de masa corporal es mayor a 30. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bueno, el índice de masa corporal es la suma de todas, bueno, no es toda la suma de todas las masas, pero te abarca toda tu masa ósea, toda tu masa muscular y tu masa de la grasa visceral. ¿Sale? ¿Qué problemas te puede causar la obesidad? Bueno, uno de los problemas más grandes que puede causar la obesidad es la diabetes. Otra son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares y la osteoartritis. Dejen, a ver aquí. En México, bueno, estos datos son de hace 4 años, hace 5 años aproximadamente, de la OMS. México pierde hasta 250,000 millones de pesos anuales debido a la mala nutrición en su población. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, nuestra mala nutrición nos lleva a que en México la población tenga una tasa muy alta de personas que sufran obesidad, y con ellas desarrollen otras complicaciones, otras enfermedades con complicaciones más grandes, como la diabetes, la hipertensión, ¿sí?, las cardiopatías, y ese costo es muy alto hacia el sector salud y sector público. Antes de entrar de lleno, les quiero contar un poco de la historia de cómo se regula un poco la ingesta de alimentos y qué pasa más o menos cuando hay una desregulación, ¿sí?, en cuanto a unas hormonas, de por qué hay una tendencia muy alta hacia la obesidad, hacia que uno siga comiendo, porque básicamente una persona puede llegar a tener problemas de obesidad, aparte de la mala nutrición, ¿sí?, por un desorden o un desequilibrio hormonal. Aquí en esta imagen les demuestro 2 tipos de ratones, un ratón normal y un ratón knockout. Esto quiere decir un gen, que este gen es de la hormona leptina, no lo tiene. Vean cómo este ratón pues está un poquito más chonchito que el otro, ¿verdad? Que el que sí tiene este gen. Y aquí les muestro una gráfica acerca de otro tipo de cómo el peso aumenta en otro ratón, un ratón knockout, también que no tiene el gen, a otra hormona que es la hormona serotonina. Vean cómo el peso a través de las semanas, que para los ratones son años, va en aumento. Bueno, ¿qué pasa con el centro del hambre antes de llegar al punto de la desregulación del centro del hambre para que nosotros sigamos comiendo? Bueno, primero que nada, les quiero mostrar en esta parte de nuestro cerebro, hay una sección en el hipocampo, sí, ese es el hipocampo. Aquí hay una sección que se llama núcleo arqueado, en el hipotálamo, perdónenme, sí, en el hipotálamo, el núcleo arqueado. Aquí en este núcleo arqueado se lleva a cabo la regulación de la ingesta de alimentos. Aquí en esta imagen, con microscopía confocal, podemos observar el núcleo arqueado, ¿sí? Este es el tercer ventrículo, ¿sí? Y esta es la eminencia media. Bueno, ¿cómo se da esta regulación de la ingesta de alimentos? Bueno, primero que nada, comemos y aquí nuestro tejido adiposo empieza a segregar leptina. Una vez que nosotros comimos en nuestro estómago, ¿sí?, se empieza a segregar esta hormona. Esta hormona leptina
viaja por todo el torrente sanguíneo y llega a este núcleo arqueado donde se encuentran dos grupos neuronales muy importantes, que son las neuronas POMC y las neuronas NPY, ¿sí? Las neuronas POMC, que son estas, ¿sí?, inhiben a las neuronas NPY, ¿sí? Y las neuronas NPY también inervan a las neuronas POMC. Entonces, la leptina puede llegar a estos dos grupos neuronales porque cada neurona tiene un receptor en donde recibe la señal, ¿sí? Bueno, con estas neuronas cuando se activan estas neuronas aumenta el apetito, mientras cuando se activan estas otras aumenta el nivel de saciedad. Eso quiere decir que cuando tú empiezas a comer, rápidamente que llega la leptina a nuestro cerebro, se va a activar estas neuronas a través de cuántas hormonas vaya llegando, ¿sí? Entonces, una vez que se activen, nuestro cerebro manda una señal de, ay, ya estoy satisfecha, ¿sí? Pero a veces, ¿sí?, cuando uno come, se agrega más cantidad de hormona. En este caso, por ejemplo, si una persona está comiendo y ya le llegó el nivel de, sabes que ya no comas, pero uno sigue comiendo, bueno, todavía sigue habiendo un poquito más de esta hormona, y ahí es cuando empieza este proceso de desregulación, ¿sí?, en llegar aquí de manera correcta al centro del hambre, ¿sí? Entonces se va a estar activando constantemente que todavía tienes hambre, aunque no tienes hambre, sino que pues es nada más que no estás acatando la orden, ¿sí?, de saciedad. Pero ¿por qué no captas esa orden de que ya estás lleno? Bueno, están la otra hormona, que es la hormona serotonina, que normalmente se conoce como la hormona de la felicidad. Esta hormona de la felicidad básicamente lo que hace es actuar algo similar que la leptina. Cuando uno está deprimido o cuando uno está muy feliz, bueno, más bien vayamos al primer caso. Cuando uno está muy feliz, que se tituló o algo, ¿cómo celebran las personas? Vámonos a comer, vámonos a cenar. Bueno, es una manera de que se impulsa la serotonina hacia el cerebro de hay que comer. ¿Por qué? Porque la serotonina también llega aquí tiene sus receptores, ¿sí?, en estos dos grupos neuronales, y aquí también puede indicarte, pues, come o sabes que ya no. El segundo caso sería cuando uno está deprimido, que los niveles de serotonina están por los suelos, pues, ¿qué se va a activar? Bueno, pues, ¿sabes qué? Puede en algunas personas activarse que, pues, uno come el famoso helado, o come chocolates, o come gusgueras, y la otra es que, pues, no comas, que no tengas hambre. En esta imagen, lo que les voy a platicar de manera rápida, no vamos a entrar en detalles porque esto es nada más una comparativa de cómo la leptina y la serotonina actúan sobre las neuronas POMC, que son las que te marcan saciedad, ¿sí? Bueno, aquí podemos observar que tanto la hormona leptina, como la hormona serotonina, en este caso un agonista de la serotonina, aumentan la frecuencia de disparo de las neuronas POMC, ¿sí? Esto quiere decir que hay una convergencia funcional entre estas dos en el núcleo arqueado del ratón. Pero se sabe que también en la rata funciona y que también en el humano sucede algo similar. Básicamente, ambas neuronas con ambos receptores van a activar a núcleos, ¿sí?, al núcleo del centro del hambre, ya sea para inhibir la ingesta de alimentos o activar la ingesta de alimentos. Y bueno, ¿qué tiene que ver con el riñón? Bueno, se sabe que
el aumento de peso a la larga trae problemas, como les había mencionado, problemas muy importantes que debemos de tener cuidado, como diabetes e hipertensión. Son los principales problemas que ocasiona la obesidad. Bueno, ¿cuál es la tasa de obesidad? De cada 10 mexicanos, 8, de 7 a 8 presentan obesidad. ¿Sí? Es una tasa muy alta. Ojo, tenemos que mantenernos porque ahorita está muy de auge todo lo del coronavirus, y básicamente este coronavirus lo que hace es atacar, ¿sí? Más bien la mayoría de las personas que tienen obesidad, que padecen hipertensión y que padecen diabetes. ¿Por qué? Porque su cuerpo se encuentra inmunocomprometido. ¿Sí? Entonces, para el virus tu sistema inmune está ocupado con otra cosa y aquí yo vengo a hacer fiesta. Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que bajarle un poquito y checar más bien qué es lo que estamos comiendo. ¿Qué es lo que debemos de comer? Bueno, en nuestra dieta siempre debemos de seguir lo que es el plato del buen comer. No te digo que no dejes la comida chatarra al 100, puedes tener tu día libre, pero que sí mantengas una dieta equilibrada para que tú puedas ver resultados en tanto a la baja de peso y también que te ayude al sistema inmunológico a tenerlo alto, a estar sano, a estar saludable. Bueno, el riñón es muy importante, para mí se me hace que es uno de los órganos más importantes, si no es el más importante, del cuerpo humano, ya que miren, regula la composición del líquido corporal, participa en el mantenimiento de la presión arterial, se encarga de la excreción de sustancias bioactivas como hormonas o fármacos y en la excreción de desechos metabólicos, o sea, todo. ¿Cómo se conforma el riñón? Bueno, el riñón consta aproximadamente de 1 millón o más de nefronas. ¿Qué son las nefronas? Bueno, la nefrona es su célula funcional en donde va a llevar a cabo todos estos, ¿sí? Todas estas actividades. Bueno, la nefrona consta de un glomérulo, se clasifica también en segmentos, consta de un glomérulo y un túbulo, que este túbulo, como pueden ver, está clasificado en diferentes segmentos. ¿Por qué? Porque cada parte de este túbulo tiene una función específica. ¿Cuáles son las funciones específicas? Bueno, absorción en esta parte de algunos iones y del 90% aproximadamente de glucosa, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Bueno, aquí se da el resto de absorción de glucosa, ¿sí? Hacia el torrente sanguíneo, en lo que es el túbulo distal, porque aquí se acaba el túbulo proximal, ¿sí? Y luego empieza aquí todo el túbulo, toda el asa de Henle. Aquí hay acuaporinas. Las acuaporinas son las que absorben, ¿sí? las encargadas de absorber todo el agua, ¿sí? Y algunos otros iones muy importantes. Entonces, después viene el túbulo distal para encargarse a absorber otras sustancias y en el tubo colector, ahí, bueno, se concentra todo para después hacer el desecho, pues como lo que conocemos como la orina. Bueno, eso se encarga la nefrona, pero no nada más una, sino 1 millón de nefronas en sus riñones. Ahora tienen 2 riñones, imagínense, o sea, ¿cuántas nefronas necesitan para poder limpiar todos sus organismos? Son muchísimas. Ahora, ¿qué es la importancia aquí? Bueno, esta foto está un poquito, dicen, ay, son muchos números y muchos colores. Bueno, la vamos a ir describiendo poco a poco. Eso es el glomérulo, ¿sí? Esta parte de aquí, de la parte inicial de la nefrona dentro del riñón, aquí está. Este es el glomérulo, ¿sí? Las que estudian o los que estudian enfermería, pues les va a interesar muchísimo esta parte, yo creo, porque hay muchas enfermedades del riñón que tienen que ver con el glomérulo.
Aquí el glomérulo consta de una cápsula, ¿sí? La cápsula de Bowman, que es esta. Después está este espacio, esto blanquito que vemos aquí, bueno, se conoce como el espacio urinario de Bowman, ¿sí? Y luego viene algo súper importante que cambia durante la obesidad, que es la barrera filtradora. La barrera filtradora consta de un endotelio fenestrado, ¿sí? De una lámina basal y de unas células específicas que se llaman podocitos. ¿Sí? Estas células son súper importantes porque, bueno, si vemos en esta parte, aquí viene todo lo que, la inervación de una arteria, ¿sí? La arteriola sufre aquí circunvoluciones, ¿sí? Y por acá sale, ¿ok? Y cuando viene por aquí, bueno, por aquí entra todo el material, sí, toda la sangre, todo el material sanguíneo. ¿Para qué? Para que el riñón empiece con su proceso de filtración, de limpiar, de purificar. Y bueno, por aquí están un poco de células del músculo lisovascular, aquí las podemos ver, que en este caso aquí en parte se regula un poco lo que es la presión arterial. Y bueno, ¿qué hay aquí? Aquí está el aparato yuxtaglomerular, que quiere decir que está cerca del glomérulo, ¿sí? Este aparato es súper importante porque controla y regula la presión arterial por una parte, ¿sí? Y por otra, regula también la absorción de más líquidos, ¿sí? O de mandar señales a través de estas células, que aquí son células que secretan renina, que viajan hasta el cerebro. Bueno, en el cerebro se capta esta señal para poder mandar una señal de que tienes sed, y así poder consumir agua y regular los líquidos del cuerpo. Bueno, ¿qué más podemos destacar aquí? Que una vez que pasa la sangre por aquí, esta barrera filtradora, que es lo que les comentaba, que consta de 3 partes, que es el endotelio fenestrado, la lámina basal y las células conocidas como podocitos, filtran. Normalmente filtran y pasa a la primera parte, que es la parte del primer segmento del túbulo, y aquí hay otro grupo celular. Sí, aquí están las células epiteliales, que se van a encargar ya de la absorción, por ejemplo, de glucosa, de cloruro de sodio, de cloruro de potasio, de diferentes sales, ¿sí? Diferentes iones. Bueno, nos vamos a adentrar específicamente qué ocasiona como primera instancia la obesidad en el riñón. Les había comentado de la barrera filtradora. Bueno, primero, observen cómo está la barrera filtradora. Estas son las células que les dije que se llaman podocitos, ¿sí? Estas células están unidas una con otra por una unión ligera, ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, esto es la matriz glomerular basal. ¿Pero qué es eso, Dani? Bueno, esta matriz glomerular basal se consta, o más bien está caracterizada por tener proteínas, ¿sí? Proteínas muy específicas para que fungen más bien estas proteínas como una red filtradora, o sea, como que si fuera una mallita, ¿sí? Como las que utilizamos para el café. Entonces, pues deja todo el sustrato arriba, ¿verdad? Y nada más fluye el líquido. Es algo similar. Esta malla protege de macromoléculas, ¿sí? Moléculas grandes para que no pasen hacia el túbulo. Bueno, ¿y después qué sigue? Después está aquí el endotelio, ¿sí? Sigue, por aquí viene el flujo sanguíneo, se limpia con esta red y sigue su proceso hasta el túbulo, lo que les había comentado. Aquí en esta barrera filtradora es importante porque esta barrera
no permite el paso de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son macromoléculas, son moléculas grandes, ¿sí? Que no deben de salir de ahí de nuestro organismo, no se deben de desechar por esta zona, por esta vía, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es la nefropatía? Bueno, la nefropatía básicamente es el daño en el riñón provocado por una enfermedad. En este caso, me adelanté un poquito y les puse dos imágenes tomadas, dos micrografías tomadas por un microscopio, ¿sí? En donde les demuestro, es un glomérulo de rata, así se ve el glomérulo, ¿sí? Es esto es el espacio de Bowman, todo esto es la cápsula de Bowman, y esto que ven aquí, ¿sí? Es parte del glomérulo por donde pasa a filtrar. Bueno, esto así se ve en una rata sana. Ahora, ¿qué pasa? En una rata que tiene hiperglucemia, ojo, no diabetes, ¿sí? Sino que ya tiene niveles elevados de azúcar y que es una rata con hiperglucemia, ¿sí? Y también tiene problemas de peso. Bueno, pueden observar aquí cómo hay un cambio en la estructura del glomérulo, ¿sí? La membrana, que se supone que es una membrana muy finita, muy específica para prohibir el paso de moléculas grandes, ¿qué pasa? ¡Fum, fum, fum! Se empieza a abrir, ¿sí? Empieza a hacerse un poco más grande cada vez, ¿sí? Hasta llegar. Hay micrografías donde muestran glomérulos, nefronas ya muy, muy dañadas. Sí, esta es una de las más dañadas que me ha tocado ver. O sea, ya no te queda casi nada para proteger a tu túbulo de estas proteínas. Y bueno, ¿qué pasa organizacionalmente dentro de esta barrera cuando se hace grande? Bueno, aquí hay un exceso de lámina, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? El cambio, aquí en lo que es la red, hay cambio de diferentes moléculas, de diferentes proteínas específicas que fungen como red, ¿sí? Se cambian, por ejemplo, esta que estaba en una rata normal, en un glomérulo normal, se cambia por esta otra proteína que es colágeno alfa 4, alfa 5, que es diferente a esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la componen diferentes cosas que van en una proteína, para no entrar tanto a detalle. Y bueno, ¿qué sucede? Se activan, ¿sí? Las matriz metaloproteinasas. ¿Qué son las matriz metaloproteinasas? Bueno, son enzimas que van a estar degradando esta matriz glomerular, ¿sí? ¿Qué pasa? Se activan genes como el factor de crecimiento, ¿sí? Y beta, y TGF beta lo que va a hacer es activar dos vías. La primera es inflamación. ¿Qué quiere decir? Que se va a mandar una señal, en pocas palabras, para que nuestro sistema inmunológico vaya ahí a ver y verifique qué hay, ¿ok? Entonces imagínate, los linfocitos son muy grandes y tampoco deberían de pasar, pero pasan, o sea, logran pasar. Hay micrografías donde se ven ahí linfocitos. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, se activa la expresión del crecimiento de la matriz extracelular e inhibe su degradación. ¿Qué quiere decir? Que va a estar creciendo, creciendo, creciendo. Y por ende va a dar flujo continuo de proteínas. Y como consecuencia, ¿qué se produce? Bueno, se produce una fibrosis. Eso es lo que ocurre molecularmente, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí podemos observar, esta es otra vez otra micrografía, cómo se ven las células de los podocitos. ¿Sí logran ver aquí? Bueno, esta es una célula normal, es un glomérulo normal, ¿sí? Aquí se ve
bien delimitada la matriz glomerular basal, que es la red, ¿sí? Aquí vemos células endoteliales, ¿sí? Y aquí, bueno, un capilar, pero cuando hay este cambio, tanto en una rata con hiperglucemia y que ya tiene obesidad, o sea, porque para llegar a la hiperglucemia ya tienes ahí unos kilitos de más. ¿Qué ocurre? Bueno, esta membrana se expande, que era lo que les mencionaba, ¿no? Se activa una señal para el crecimiento y no se inhibe y sigue creciendo, ¿sí? El mesangio que funge también por donde se hace este intercambio de la sangre, crece, ¿sí? Y las células podocíticas también se hacen grandes, pero hay un documento, un artículo científico que fue publicado hace 2 años, creo, donde mencionan que antes que ocurra esto, ¿sí? Que ya una persona con obesidad tenga niveles altos de glucosa, en las células podocíticas, ¿sí? Que forman parte de la barrera del riñón, sufren apoptosis, que quiere decir muerte celular, ¿sí? Estas células empiezan a disminuir, ¿sí? Hay menos células podocíticas, por lo tanto la barrera queda libre, ¿sí? Y bueno, ¿qué ocurre? Hay filtración de macromoléculas como la albúmina, que es una proteína, y al final nos causa un daño. ¿Qué otra cosa puede ocurrir durante la obesidad y durante la diabetes? Pudiese ser, bueno, se activa algo que se llama transición epitelio-mesénquima, quiere decir que en el túbulo sí cambia también la expresión de diferentes señales dentro de estas células epiteliales que conforman el túbulo, ¿sí? Y el túbulo, bueno, de ser así, célula tras célula tras célula, bueno, ya es una célula, espacio, otra célula, espacio. ¿Y qué ocurre? Bueno, no se da la absorción correcta de glucosa, no se da la absorción correcta de nutrientes y empieza a haber un desequilibrio, ¿sí? Empieza a haber un desequilibrio de la absorción de sustancias y de la regulación de filtración de estas sustancias. Porque al final, ¿qué sale por el riñón? O sea, ¿qué pasa? Bueno, el nitrógeno úrico en sangre pasa por ahí y por ahí se filtra, ¿sí? ¿Para qué? Para que salga como desecho, así, nitrógeno úrico en sangre. ¿Qué otra cosa? Bueno, la creatinina, que es parte de los músculos, también. O sea, los desechos de los músculos por ahí van. Todo el tiempo nuestros riñones están filtrando y limpiando nuestro organismo. Y nosotros, cuando estamos del otro lado de la moneda, o sea, que ya tenemos un índice de masa corporal arriba de 30 o en 30, o que nos mide nuestra pancita, nos mide un poquito más de 100 centímetros, ojo, le estamos causando un daño silencioso a nuestros riñones. Y bueno, para concluir un poco, ¿qué ocurre con la obesidad? Bueno, la obesidad, que es un síndrome un síndrome metabólico, provoca por una parte diabetes y por otra hipertensión. Eso ya lo habíamos visto y creo que lo tenemos muy claro. Pero ¿qué también pasa? Bueno, hay hiperfiltración glomerular, que salen moléculas que no deben de salir. ¿Cómo qué? Como las proteínas, la albuminuria. Si es la proteinuria, son características muy típicas de que hay paso libre de proteínas y que hay un daño en el riñón, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Bueno, lo que ocasiona es una enfermedad crónica, ¿sí? Del riñón, que al final de cuentas, ¿qué puede provocar? Bueno, puede provocar enfermedades cardiovasculares, eventos infecciosos y hasta la muerte. ¿Por qué? Porque les había comentado que el riñón también de manera lejana regula la presión y muchas veces te pueden dar un infarto o algo, no más bien un infarto, sino que se te eleva muchísima la presión y por eso te puede llevar a darte algún problema cardiovascular en tu corazón,
por la mala regulación de los líquidos o porque hay un problema desde el riñón. Y bueno, hasta aquí les dejo mi presentación. Es algo muy general, pero si tienen preguntas muy específicas, adelante. Ay. Bueno, muchas gracias, maestra. Es el momento para plantear sus preguntas. La maestra Elena Yadira Delgadillo Silva comenta, se vuelve una inflamación crónica. El maestro Francisco Javier Aceves Velázquez dice, ¿es malo dejar de comer? Y la maestra Irma Yolanda Martínez Cruz señala, maestra Daniela, antes que nada agradecer haber atendido la petición a estos temas tan importantes y a la vez con mucha relevancia en la actualidad, ya que han aumentado considerablemente los casos de pacientes con fallas renales y en ocasiones en personas jóvenes. Mi pregunta sería, ¿qué tanto tiene que ver la genética en los problemas renales? Bueno, primero voy a contestar la de Elena. Así es, se vuelve una inflamación crónica. Desde el momento en que tú empiezas a subir de peso, ¿sí? Las células del sistema inmune van y se aíslan ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, es muy impresionante, no traigo imágenes, pero sí lo hemos visto, cómo los riñones de ratas con obesidad, alrededor, aparte de tener una gran cantidad de grasa, sí, que las rodea, el riñón se encuentra completamente de un tamaño grandísimo, y al hacer los slides, los cortes, para poder ver en el microscopio, se observa perfectamente que hay células inmunes ahí a la hora de hacer la tinción, y así se crea esta inflamación crónica, y después, bueno, otros problemas más. Con la segunda, ¿es malo dejar de comer? Bueno, si tienes problemas de diabetes, sí, súper malo. Y también para bajar de peso, no es una buena sugerencia dejar de comer. Tienes que comer 3 veces al día o 5 veces al día, dependiendo de cómo sea tu hábito, pero tener bien tus comidas y que lo que comas sea de manera saludable. Sí, que estén bien balanceados tus macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Bueno, tu proteína, tus carbohidratos y tus grasas, ¿sí? Dice, y en el caso de Irma, la genética con los problemas renales sí tiene que ver, porque hay muchas enfermedades renales crónicas que son por genética y no tanto porque sufras obesidad. Pero si tu familia principal, mamá, papá, tienen obesidad, bueno, es un factor de riesgo que tú también puedes tener obesidad, y silenciosamente estás dañando a tus riñones, porque te lo demostraba, hay un cambio, ¿sí?, en la estructura de tus nefronas del riñón, que por ahí empieza a haber muerte celular, ¿sí? Y con eso, pues, los daños llega un punto en que pueden llegar a ser irreversibles. Bien, otra de las preguntas es de la maestra Leslie Esmeralda Hernández. Ella señala, muchas gracias por la información. Mi pregunta es, ¿cuál es la función que ejerce la creatinina en los músculos? Muy bien. Bueno, en los músculos, normalmente nosotros también tenemos desechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros trabajamos el músculo así cuando normalmente se está soltando, pero a la larga... Igual hay mucho interés sobre el tema y creo que ha sido uno de los temas que más cuestionamientos hay en torno. Igual, si hay más preguntas, las pueden ir planteando para el momento de leérselas a la maestra, para que ella, de acuerdo a la información que ella tiene y maneja, pues nos pueda ir aclarando
y esclareciendo las dudas que cada uno de ustedes tenga. Decirles que esta videoconferencia estará siendo subida a las redes sociales de nuestras páginas de YouTube y de Facebook para que posteriormente, si lo consideran, lo puedan utilizar inclusive en sus cursos. A ver, creo que ya la encontré, pero soy malísima, te digo por qué. Tengo un montonal de imágenes, pues pones un montonal de imágenes y después quitas y dices, no, esto es mucho, esto es poco. A ver si esta les puede ayudar. Ok. Allá. Ay, les tengo que dar a presentar otra vez, ¿verdad? Sí, esta imagen es en relación a la función que ejerce la creatinina en los músculos, ¿verdad? Sí. Ok. Es esta, ¿lo logran ver? Bueno. Sí, adelante. Aquí, ¿qué ocurre con los riñones? Ok, la creatinina es el producto de la descomposición de la creatina. ¿Ok? ¿Qué pasa? Se da la síntesis aquí, lo que es en el hígado y páncreas, ¿sí? Y sigue esta vía que les quería mostrar, que es, bueno, se va a ir transformando. ¿Qué quiere decir? O sea, va a haber recortes para que se dé origen a lo que es la creatina, ¿sí? Del músculo y del cerebro, ¿sí? También se transporta, ¿sí? Es un desecho de estos dos para, ¿sí? Normalmente lo que ocurre es que cuando tú estás trabajando el músculo es un desecho, por decirlo así, metabólico, más no es como el nitrógeno úrico en sangre, ¿sí? Entonces, una vez que ya vas, o sea, todo el tiempo tu cuerpo está soltando creatinina por esto, ¿no? Pasa en tu hígado y tu páncreas sale, ¿sí? Estas moléculas pasa a creatina y aquí se transforma, bueno, en creatinina para poder descomponerse en el riñón, ¿sí? Es esa. ¿Ok? Y en el riñón, bueno, pasa por aquí, se filtra, ¿sí? Filtra las sustancias que no deben de salir y lo saca como producto parte de lo que es la orina. Y de hecho, normalmente lo utilizan mucho, lo miden mucho para ver cómo está tus riñones, si realmente sí está filtrando o sí está limpiando tu organismo del desecho metabólico de tus músculos y de tu cerebro. También es algo que ocurre con el nitrógeno úrico en sangre, ¿sí? Para producir pues lo que es la urea y eso que son, pues son sustancias excretadas de estos mismos órganos. Esa es la que les quería enseñar. No sé si contesté tu pregunta. Otra de las preguntas es, ¿perjudica mucho el no comer a sus horas? De parte de la maestra Esmeralda Martínez. Tenemos también pregunta de la maestra Analía Rojas Brera, quien dice, maestra Daniela, ¿cuál es la causa de la falla del sistema renina-angiotensina? Porque en el ámbito hospitalario he tenido pacientes delgados y con obesidad. Bueno, la primera, perjudica mucho el no comer a sus horas. Depende también si eres una persona con problemas con azúcar, o sea, con hiperglucemia, pues sí, porque necesitas mantener tus niveles de glucosa constantes. Entonces sí te va a perjudicar, pero si no tienes problemas, o sea, si normalmente no comes, eres una persona sana que no tiene ningún problema y normalmente no comes bien, o sea, comes a deshoras, pues llega un punto en que el cuerpo se adapta, ¿eh? Que no es que
te vaya a pedir comida o que vayas a engordar por no comer. El cuerpo tiene sistemas compensatorios como es de a partir de tus proteínas o de otras reservas sacar glucosa para que tú sigas trabajando o funcionando, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el cuerpo a la larga dice, bueno, pues, por ejemplo, comes bien toda una semana, ahora a tiempos y todo, y después dejas de comer. El cuerpo dice, oye, ¿qué onda? Entonces, todo lo que le estés dando lo va a almacenar porque él dice, pues es que yo no sé cuándo me vas a dar de comer y lo va a almacenar como grasa para en un futuro utilizarlo cuando tú no le des de comer. Se va a estar adaptando. Analía Rojas dice, ¿cuál es la causa de la falla del sistema renina-angiotensina? Bueno, la causa específica del sistema renina-angiotensina tiene varias. Puede ser desde que en tu aparato yuxtaglomerular, cuando hay problemas de obesidad, ¿sí? Pues habíamos mencionado que hay una modificación en el glomérulo y el aparato yuxtaglomerular, que es parte que regula este sistema, ¿sí? De ahí se liberan los gránulos de renina, también se ve modificada, ¿sí? A nivel morfológico de esa zona, ¿sí? Entonces a lo mejor puede ser una que no hayan suficientes células liberadoras de gránulos, entonces no llega la señal completa. ¿A qué me refiero con señal completa? Bueno, a un número determinado de sustancia para que en el cerebro empiece a comandar y a dar respuesta. Esa es una. Y, a ver, sí, bueno, puede haber personas delgadas con obesidad. Eso sí, porque recuerda que la obesidad no es un ámbito tanto de medir tu estómago, ¿sí? O sea, puedes tener obesidad mórbida de tipo 1 porque estás completamente, tu composición es de grasa, no tanto de músculo. O sea, puedes tener 60% de grasa y es un ejemplo, ¿eh? Y el resto de músculo, masa ósea e hidratación, ¿sí? Otra pregunta es de alumno de UDG EMSO. ¿Cuál es la cantidad adecuada de consumo de agua? Híjole, muy buena pregunta. Normalmente es 2,5 litros, 3, pero también tomar mucha agua hace daño, ¿eh? O sea, aguas más de 5 o 6 litros ya es alarmante porque puedes ocasionar otros trastornos, o sea, más bien otras complicaciones en tu organismo. Bien, la maestra Lilian Gutiérrez Martínez dice, entonces una persona que ha sido hipoglucemia puede tener sus riñones ya en mal estado. A ver, una persona que tiene hipoglucemia quiere decir que tiene la glucosa baja, sí, puede tener sus riñones ya en mal estado, no necesariamente. ¿Por qué? Porque pues no tiene la glucosa ahí en excedente dentro del túbulo. Acuérdense que en el túbulo se da la reabsorción de glucosa, pero lo que sí puede haber es que haya menos transportadores. En esas células del túbulo hay transportadores sodio-glucosa, entonces a lo mejor hay una cantidad menos que cuando tú te estabilices de tener baja glucosa a una glucosa normal, posiblemente se te dispare un poquito y después se te regule, pero no debería de haber problemas drásticos, al menos que, o sea, si no tienes obesidad o algo así. El maestro Juan Carlos Ibarra pregunta, buenas tardes, maestra Daniela, ¿la hipertensión puede ser factor de riesgo para la diabetes y tienen relación ambas? Sí tienen relación ambas, pero tienen relación la diabetes con la hipertensión. Volvemos un poquito a lo mismo. La diabetes ocasiona cambios, la hiperglucemia, hiper de mucha glucosa, sí, de elevación, hiperglucemia, sí altera la morfología y la fisiología del riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en el sistema, en el aparato yuxtaglomerular, donde se da ahí cerca la regulación también, porque hay células del músculo liso vascular que regulan la tonicidad de esas arterias, porque ahí también
entran arterias y para limpiar lo que es el organismo. Ahí sí puede haber problemas de hipertensión. Cuando una persona tiene diabetes, cuando una persona tiene hipertensión, nada más sin diabetes, y después la relación hipertensión primero diabetes, eso sí no te lo sabría contestar. Yo supongo que no le veo relación al revés, porque sería tener problemas. Bueno, puedes tener problemas tanto de la hidratación, sí, porque la hidratación es muy importante, tener una tonicidad en las venas es muy, muy importante, y pues básicamente la tonicidad se debe a la presión, ¿sí? a las presiones que van por el flujo sanguíneo, ¿sí? Y pues el agua también es parte de la presión, estamos compuestos de agua, junto con otras moléculas, sodio, potasio, que también generan otras presiones dentro de las células. Bien, la maestra Irma Yolanda Martínez dice: maestra Daniela, agradecer su respuesta y a la vez cuestionar qué papel juega el medio ambiente en la salud renal. Ocotlán es una zona mueblera y tenemos un factor de muy alto riesgo, el río Santiago, muy contaminado, y de qué manera puede afectar esto en nuestra salud renal. Bueno, se sabe que metales pesados afectan el riñón. Es algo que se sabe de primera instancia. ¿Cómo los afecta? También hay cambios estructurales. Creo que tengo que regresar a a ver, déjenles presento esta imagen, porque esto es muy importante. O sea, quieran o no, nuestro ambiente nos va a determinar nuestra salud. ¿En cuanto a qué? Bueno, el plomo, ¿dónde lo podemos inhalar? En gasolinerías, en la lata de pintura, ¿sí? Entonces, el plomo puede causar, aquí lo podemos ver, una disminución del peso corporal y un aumento en el tamaño del riñón. Quiere decir que produce inflamación, ¿sí? ¿Cómo qué? Bueno, el plomo entra a través de las células, activa diferentes vías de señalización, pero una de las vías de señalización que activa es la inflamación, ¿sí? Aquí podemos ver esta vía de señalización, que es la vía de señalización de inflamación. Entonces, el plomo va directo a activar la inflamación renal. Entonces, efectivamente, si tu ambiente está, pues, contaminado con plomo, o hay hay, pues, excedentes de plomo cerca, o metales pesados como el cadmio, por ejemplo, también, aparte de que te van a afectar en el riñón, también pueden pueden afectar a nivel cognitivo, o sea, a nivel cerebral puede haber daños en las vías de señalización también, obviamente. Bien, la maestra Mónica de Díaz Salazar dice: buen día, en primera instancia agradecer la videoconferencia y la información compartida. Mi pregunta es: ¿existe alguna dieta específica para apoyar y evitar la pérdida de proteínas por la orina a una persona diabética? Una dieta específica para apoyar y evitar la pérdida de proteínas por la orina a una persona diabética. Bueno, una vez que tú ya tienes diabetes, es lógico que ya desde antes ya hay un daño renal, ¿sí? Ya hay, ¿por qué? Porque una de las determinaciones también en conjunto de la diabetes, cuando te hacen un estudio completo, es evaluarte aparte de tus niveles de insulina respuesta, ¿sí? La curva, aparte de es la proteinuria y la albuminuria. Entonces ahí el seguro, bueno, no sé si te lo hagan, pero normalmente las personas que yo he visto que padecen diabetes van y se hacen un estudio de albuminuria para saber cómo están sus riñones, y ya están pues en un grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el riñón presenta 5 niveles de patología por la diabetes. Una dieta saludable en ese caso lo que va a ocasionar es que efectivamente disminuya tu albuminuria, pero
no quiere decir que no la vas a seguir teniendo, la puedes controlar porque ya hay un antecedente de daño. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros, una persona que ya tiene diabetes, sí, que ya presenta hiperglucemia crónica, quiere decir que ya estuvo constantemente con 10 años aproximadamente en presencia de estas altas elevaciones de glucosa. Sí, aparte posiblemente de, no necesariamente va regido por la obesidad, pero para la DM2 normalmente hay un trasfondo que pues hubo obesidad. Pero, repito, o sea, ya son 10 años que tú ya llevas con una glucosa alta, ¿sí? Presentando 120, arriba de 120, sí, 110, o sea, 110, amanecer con 110 ya es una alerta, algo pasó, o cenaste muy pesado o de plano sí le está costando al trabajo ingresar toda esa glucosa dentro de tus células. Pero las dietas sanas, ¿qué van a ocasionar? Bueno, cualquier dieta sana que lleves bien tu control de tus macronutrientes va a disminuir el riesgo de subir a escala esos daños, ese daño renal que te venían mencionando. O sea, son 5 niveles y posiblemente te quedes en el primero y en el primero te controles, te cheques, estés bien y no brinques al segundo, porque ya después, a partir del tercero, ya se necesita, creo, tengo entendido, a lo mejor hasta diálisis. Actualmente hay sustancias naturales que sí te ayudan a disminuir la inflamación del riñón durante la hiperglucemia. Durante mi tesis de maestría, yo trabajé con una sustancia que se llama ácido clorogénico. El ácido clorogénico es una sustancia activa del café. ¿Qué quiere decir? Bueno, esa sustancia te va a ayudar a proteger el riñón. Como que, bueno, se ha visto que disminuye la expresión de genes, ¿sí? Genes proinflamatorios, genes que ocasionan la inflamación, como TNF-alfa, ¿sí? Y pues el ácido clorogénico, sí hay un cambio con del tamaño de un riñón. Por ejemplo, si el riñón está así, pues sí disminuye la inflamación y la estructura glomerular mejora un poco, mejora un 60% de cómo estaba dañado. No te lo deja como bebé, como cuando estabas antes de tener estos problemas, pero sí te ayuda. Y ya hay estudios preclínicos de este ácido clorogénico para utilizarlo como un futuro tratamiento y no dejar, o sea, no llegar hasta la fase de la diálisis, ¿no? Que a veces hay personas que ya están muy mal de sus riñones o que te tengan que quitar un riñón. Andrea García pregunta, hola, ¿la serotonina también es la responsable de que pida dulce? Gracias por su respuesta. Bueno, la serotonina no es la que te va a decir pide dulce, ya son gustos propios, pero cuando esta hormona anda muy activa, pues ya se enciende también el centro del hambre, como te mencionaba, por ejemplo, cuando tienes una recompensa de que ganaste algo o triunfaste en algo, ese tipo de emociones, como que si estás deprimida o algo, ya son gustos propios de que vas a pedir, pero sí es parte de que active el centro del hambre y no nada más la leptina, ¿sí? Como que a veces si estás viendo una película de, no sé, de romanticismo y se muere el protagonista, pues te quedas como que con un nudito y a veces hay personas que no les da hambre, era lo que te mencionaba, pero ya es gusto, te activa nada más el centro del hambre y ya es, o te lo inhibe, dependiendo de cómo actúe en tu organismo y ya será de tu elección si pides algo dulce o salado. La maestra María Guadalupe Ornelas pregunta, buen día maestra Daniela, gracias por esta información tan importante. Mi pregunta es, ¿a qué se debe tirar cristales por la orina? Bueno, los cristales, esa es una buena pregunta. No sé si te la voy a poder contestar porque se me vienen muchas ideas a la mente y por el tiempo, no sé si estamos en tiempo, maestra, pero se debe a que ya hay un excedente ya hay un daño, ¿sí? Tanto de que tus riñones, o sea, ya es una llamada muy grande de atención,
en cuanto a tus riñones. ¿Por qué? Porque o puede ser una infección, ¿sí?, que tengas en las vías urinarias, o puede llegar a ser que tus riñones no estén filtrando todas las sustancias tóxicas, porque nuestro metabolismo de ácidos nucleicos, el desecho también es o sea, se va en desecho a la orina, y también es parte de, pero ya es ahí una llamada de atención de que algo no anda bien con tu sistema urinario. Bien, gracias. Quizás otras 2 o 3 preguntas para cerrar. ¿Le parece bien, maestra? Ok. La maestra Ana Isabel Regalado Becerra pregunta, gracias, excelente presentación. Mi duda es, ¿existen dietas que recomiendan el comer lento para alcanzar más rápido el nivel de saciedad y comer menos? ¿Qué tan cierto es esto? Buena pregunta. Mira, no sé qué tan cierto es. Una persona debe de masticar bien sus alimentos. No sé cuánto se tarde uno, porque pues hay una diferencia muy, muy grande en cuestión de tamaños de dientes. A lo mejor yo mastico unas 15 veces y tú unas 3, y ya con eso sale un producto similar. Depende del masticado también y la salivación para dar buena digestión en el estómago, ¿no? Pero, que yo sepa, no hay, que yo sepa, pero puede haber, tendré que investigar de eso de las dietas. No le encuentro un poco de lógica, porque, o sea, cuando uno come, ¿sí? Mira, cuando uno come, desde que tú hueles, ya estás, desde que tú hueles la comida y se te antoja, ya estás segregando hormonas, insulina y leptina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya te está llegando la hormona al cerebro para que comas, pero va a llegar un punto, el estómago, en el estómago también, el estómago se empieza a distender, ¿y qué pasa? Bueno, se está preparando para que entre toda tu alimentación, ¿sí? Y empezar el proceso de digestión. ¿Qué más va a suceder? Bueno, ahí se dice que está el segundo cerebro, porque ahí también hay una red nerviosa, eso se acaba de encontrar hace 2 años, que esa red nerviosa está, pues, coordinando qué tanto se distiende tu estómago y cuánta hormona se va a ir segregando para que alcance el tamaño que normalmente, y se lleve también los niveles de ya, deja de comer, ¿sí? Pero ya también depende de tu morfología, o sea, de tu fisiología, de tamaño de tu estómago. No tanto de que si comes lento te llega más hormona. No creo que sea por ahí, pero tendré que investigar, y si me mandas un correo con tu pregunta otra vez, con mucho gusto. De hecho, hay muchas preguntas que no he contestado, ni he mandado correos de los anteriores porque perdí los correos. Si me pueden mandar un correo al mío, nada más, hola, soy de la plática, y ya me comunico con ustedes. Bien, la maestra Ángeles Silva Gómez pregunta, buenos días, muchas gracias por tan valiosa información. ¿Nos puede compartir de qué tipo de café y en qué cantidad estaría hablando? Muy buena pregunta, porque el café, entre más tostado, peor, ¿sí? Para poder tener un efecto nefroprotector del café, pero ojo, el café no es el único que hace esto. Las frutas, como los frutos rojos, también tienen ácido clorogénico, ¿sí? Y normalmente una persona debe de comer 5 frutas y 5 verduras al día, más o menos. Entonces ya tú adquieres este ácido clorogénico. ¿Cuánto? Máximo 2-3 tazas de café al día, café no tostado, o sea, que sea no tan tostado, o sea, no tan oscuro, ¿sí? Que sea como güerito, medio tostado, ¿no? No tanto. Entonces, se absorbe más ácido clorogénico. Ojo, recuerden mi plática anterior, no se puede ser más saludable de lo que ya es, no porque quieras que tus riñones estén bien,
tengas que consumir tanto ácido clorogénico. De hecho, hay otro artículo que menciona que el excedente de ácido clorogénico, el exceso, tiene la cara opuesta. O sea, así como te puede ayudar, también te puede atacar los riñones, ¿eh? Así que todo tiene, no sé, una taza del café un día sí, un día no. Comer tus frutas como normalmente debe ser, tus verduras. Bueno, maestra, el día de hoy ha sido muy interesante. Ha sido un tema que ha generado mucha inquietud y mucho interés de parte de toda la comunidad docente y de los participantes en esta charla. Queremos agradecerle de nuevo su colaboración, su apoyo y sobre todo enriquecer este club de conversación que, ya lo decíamos, surgió como una iniciativa por la contingencia. Creemos que ha venido enriqueciéndose con la colaboración de personalidades como la de usted, y agradecerle también el apoyo para la videoconferencia con el doctor Humberto. En verdad, sepan que la Universidad de Guadalajara y sobre todo la Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán, pues tienen las puertas abiertas cada vez que ustedes tengan la oportunidad y el tiempo de compartir con nosotros su conocimiento, su espacio. Estamos más que dispuestos a escucharlos, a verlos, ¿sí? Y agradecerles esta oportunidad. De parte de la maestra Araceli Gómez Flores, directora de la EREMSO, y del secretario, el maestro Jesús Apolinar Figueroa Martínez, queremos darle las gracias, así como parte de lo que es la coordinación académica que dirige el maestro Aldo Lara. Queremos darle las gracias por este apoyo, esta colaboración, agradecerle también a cada uno de los maestros que estuvieron presentes en esta charla, a los invitados especiales, alumnos del EREMSO que también estuvieron participando. Esto hace que este tipo de proyectos crezca y se enriquezca, y sobre todo que vaya y trascienda, y que nos da la oportunidad de que se convierta en algo atemporal, ya que estará esta videoconferencia publicada en el transcurso de hoy en nuestras redes sociales. Maestra Daniela, en verdad, muchísimas gracias por su participación y colaboración en esta charla. Gracias a todos. Bien, pues de nuestra parte no queda más que agradecer su participación y decirles que nos vemos la próxima semana en una nueva conversación. Ya lo decía la maestra, si ustedes tienen alguna duda pueden escribir a sus correos o a nuestras cuentas de correo para cualquier duda, pues poderla establecer en contacto con ella. Reciban un fuerte abrazo todos, muchísimas gracias y que tengan un muy bonito día. Hasta luego.